Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Tunja. Yo hoy les voy a hablar sobre lo que es el significado connotativo. El significado connotativo es aquel que va más allá del significado literal o denotativo de una palabra o expresión. Se refiere a las asociaciones emocionales, culturales o subjetivas que una palabra puede evocar en las personas dependiendo de su contexto y experiencias personales. Mientras que el significado denotativo va más a lo literal o objetivo, el significado connotativo puede variar según la persona o cultura. Este puede ser positivo, negativo o neutral. Por ejemplo, la palabra hogar tiene un significado denotativo del lugar donde uno vive, pero connota sentimientos de seguridad, calidez y pertenencia. Por otro lado, la palabra oso tiene un significado denotativo de animal de cuatro patas, pero puede connotar fortaleza, ferocidad o incluso ternura. Eh, Cabe mencionar que el significado connotativo es muy importante dentro de la comunicación, ya que este sirve para enriquecer el lenguaje, pero hay que tener un poco de precaución a la hora de usarlo, ya que, como antes lo mencionaba, este puede variar según el contexto en el que se encuentra una persona, y a su vez el significado puede variar también dependiendo de la persona, ya que una persona le puede dar cierto significado mientras que otra persona puede entenderlo de otra manera. Gracias. Buenas tardes, mi tema es el lenguaje denotativo. Es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad, conocida por los hablantes. Su objetivo principal es comunicar de una forma muy directa y con mucha total claridad, para que el mensaje sea unívoco, que no haya la posibilidad de que el receptor haga ningún tipo de interpretación, ya que su lectura puede cambiarse y se presentan las cosas muchas veces tal y como son, o precisamente por esta razón no es el que predomina los textos literarios, pero en sí es el que informa, ya sean periódicos, radio, comunicación oral, académicos o del ámbito se podría llamar profesional. En este caso es más importante el significado de qué, del que estamos hablando, o sea, del significante. El énfasis de quien escribe o habla en esta información no es el del uso creativo de las palabras. Es el lenguaje que emplea las ciencias y las explicaciones. A continuación, les voy a dar un ejemplo sobre el lenguaje denotativo. De rata es el que un roedor peludo y de cola larga la piña, que suele vivir en los basureros y desagües de las ciudades. Ese es un ejemplo denotativo del cual les pude hablar. Gracias. Es un conjunto de palabras que comparten un mismo lexema o raíz y por tanto mantienen relación de significados. Las familias léxicas se originan al añadir prefijos o sufijos al lexema, además de escribir las palabras correspondientes a la familia léxica de la palabra raíz. Posteriormente deben de encontrar el significado de las palabras derivadas. Recordemos que la mayoría de las palabras se componen de distintos significados, distintos componentes lingüísticos. Lexemas o lexías. ¿Qué podemos decir lexemas o lexías?
que es la raíz de la palabra, en donde se halla la mayor cantidad de significado en el sentido del significado del diccionario. ¿Qué quiere decir morfemas? Son los añadidos gramaticales que al juntarse con la raíz permiten construir una u otra palabra, aunque en sí mismo no tengan un significado, sino un sentido del código de la lengua. Significado gramatical. Bueno, aquí encontramos todo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En las palabras de árbol, el ejemplo de árbol. Podemos decir que árbol es la palabra lexical en árbol, arbolito, arbolera, arbusto, arbusto, de todo podemos decir. Ese es el campo semántico. El campo semántico o cadena cohesiva es un conjunto de palabras o elementos significantes con significados relacionados, debido a que comparten un núcleo de significación o rasgo semántico, y se diferencian por otra serie de rasgos semánticos que permiten hacer distinciones. Por ejemplo, las palabras montaña, llanura, valle y península hacen parte del campo semántico de las palabras que sirven para describir accidentes geográficos. Es importante tener presente que las palabras que conforman un campo semántico deben tener una misma categoría gramatical. Así, las palabras citadas en el anterior ejemplo son sustantivos. Un campo semántico conformado por verbos relacionados con el mundo del deporte pueden ser nadar, patinar, esquiar y saltar. Existen diferentes clases de campos semánticos. De acuerdo con el tipo de relación, existen entre los elementos que los conforman. Algunas de ellas son campos semánticos cerrados. Son aquellos que no admiten nuevos términos. Ejemplo, los días de la semana, así como los meses y las estaciones del año. Ahora los campos semánticos abiertos son aquellos a los que se pueden incorporar nuevos elementos. Por ejemplo, las prendas de vestir. Campos semánticos de antónimos se caracterizan por estar constituidos por palabras de significados opuestos. Por ejemplo, claro, oscuro, tranquilidad, preocupación. Campos semánticos graduales establecen gradación en un conjunto de elementos, así como loma, cerro, monte, montaña. Son eminencias topográficas organizadas por su altura. Campos semánticos asociativos son los que se establecen por la proximidad de la realidad que se refiere. De ahí que se consideren más subjetivos, pueden ser máquina, energía, producción, ruido. Gracias. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Catherine Mascote. En el tema del campo lexical nos habla que es un grupo de palabras relacionadas entre sí, con diferentes categorías gramaticales como sustantivos, adjetivos y verbos. Aquí tenemos un ejemplo de la palabra jardín. El campo lexical de la palabra jardín es sembrar, flor, florido, rosa, podar, planta, verde. En este caso, las categorías gramaticales son de rosa, flor, jardinero y plantas vendrían a ser sustantivos, sembrar y podar verbos y verde y florido son los adjetivos. Características del campo lexical son que estas palabras están unidas semánticamente, tienen diferentes categorías gramaticales como por ejemplo sustantivos, verbos, adjetivos, etc. También deben tener cierta relación. Estas palabras no necesariamente tienen que ser sinónimo. Por ejemplo, la palabra cóndor y loro pertenecen a un mismo campo lexical porque ambas son aves, pero de diferentes tipos.
El significado denotativo se refiere al significado literal y objetivo de una palabra, mientras que el significado connotativo se refiere a las asociaciones subjetivas y emocionales que evoca una palabra. El campo léxico se refiere a un conjunto de palabras que comparten un tema o pertenecen a una misma categoría gramatical, mientras que la familia lexical se refiere a un conjunto de palabras que derivan de una misma raíz o lexema. El campo semántico es un conjunto de palabras relacionados entre sí por su significado. En resumen, mientras que el significado denotativo y el connotativo se refieren a diferentes niveles de significado de una palabra, el campo léxico y la familia lexical están relacionados con la agrupación de palabras y el campo semántico agrupa palabras por su significado.